Bien, jóvenes, vamos a continuar con los temas y hoy vamos a ver la integral definida. Fíjense, ¿qué es la integral definida? Pues bueno, un problema fundamental del cálculo es encontrar la medida de la región encerrada de la gráfica de una función y el eje X. Imagínense, les repito, un problema fundamental del cálculo sería encontrar la medida de la región encerrada entre la gráfica de una función y el eje X. Supónganse que esta es la gráfica de una función que la llamo f de x. Ok, entonces, si este es x igual a y este punto tiene como x igual a b, a encontrar la medida del área de la gráfica f de x y los ejes x igual a y x igual a b, es lo que se define como la integral definida. ¿Qué les estoy diciendo? Miren que si yo quiero encontrar la medida de esta área, lo primero que se me ocurre es dividir el área en tales pedacitos, en tantos pedazos como sea posible, de tal manera que se formen rectángulos. Mire, voy a dividir entre x igual a a y x igual a b lo más posible estos rectángulos. Si ustedes se fijan, voy a ir dividiendo cada pedacito, miren, de región lo más chico posible para poder obtener el área de la región encerrada por la función y los ejes x igual a a y x es igual a b. Entonces se me van a formar un montón de pedacitos de rectángulos, de tal manera que el área de esta región va a ser igual a la suma finita de áreas chiquitas, de áreas de cada uno de estos rectángulos. Nuevamente, un importante teorema del cálculo es encontrar la medida de la región encerrada entre la gráfica de la función y los ejes x igual a a y x es igual a b. Entonces la región se divide en pedazos finitos y cada pedazo forma un rectángulo. Entonces, el área sería igual a la suma de esa cantidad finita de rectángulos. Suma que va a depender de la cantidad exacta de rectángulos. ¿Por qué? Miren aquí, si este que está aquí, miren, si el tamaño del rectángulo es este, entonces, ¿qué va a pasar con este pedacito? Con este que está aquí, no va a ser contabilizado en el área de este rectángulo. Entonces lo que se hace es hacerlos cada vez más chiquitos, de tal manera que el rectángulo pueda contener estos pedazos de área que con rectángulos más anchos no se haría. Entonces, entre más chiquitos son los rectángulos, más exacta es el área. Ok, a esta suma es lo que se le define como integral definida. Miren, integral definida. Y les recuerdo que esa suma no es nada más que una área. No es nada más que una área. Fíjense que se comprobó a través del segundo teorema fundamental del cálculo que esta área, esta suma finita, es igual, miren, a la antiderivada
de una función evaluada en A y B. Vean ustedes qué les estoy queriendo decir con esto. El segundo teorema fundamental indica, miren, indica que si usted conoce la integral, la antiderivada de la función, entonces, si usted conoce la antiderivada de la función, entonces el área de la región encerrada entre la gráfica de la función y los ejes x igual a b, x igual a y x es igual a b, no es nada más que la evaluación de la antiderivada en los extremos. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, que el área sería igual a la antiderivada de la función evaluada en los extremos. Ok, observe, en otras palabras, lo siguiente. Si f de x es la antiderivada de la función, entonces el área sería igual a la evaluación de la antiderivada en los extremos del intervalo, miren, por el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, ocurre que a esta definición, a esta expresión es lo que se denomina como la integral definida. Nuevamente, una integral definida es un área, el área de una región enmarcada en la gráfica de una función y dos ejes, x igual a A y x igual a B. Eso no lo olviden. Pero también tampoco olviden que esa área depende de la antiderivada de la función. Y que a esa área la representamos como la integral definida. Integral definida. Miren. Les hice un resumen breve porque el libro explica cualquier cantidad de teoremas al respecto. Pero lo que más interesa es que la integral definida no es nada más que una antiderivada evaluada en los extremos de un intervalo. Eso es nada más. Y no olviden ustedes que una integral definida es un área. Es un área. Bueno, entonces de ahora en adelante ya no vamos a decir la antiderivada, sino la integral. Imagínense, cuando los límites no los marcamos, decimos que esta es una integral indefinida. Integral indefinida. O simplemente integral. Pero cuando marcamos límites, que por cierto este es el límite superior y este es el límite inferior, de esa misma integral, entonces le llamamos integral definida. De ahora en adelante, cuando me refiera a integrales, acuérdense que son antiderivadas. Y cuando me refiera a integrales indefinidas, acuérdense que simplemente son también integrales. Ok, sumamente importante. Y como resumen, una integral definida es la medida del área de una región. También es igual a la antiderivada de la función evaluada en límites superior e inferior.